Buenas noches. Bienvenidos a este podcast Entre la disciplina y la historia, una mirada a la educación colombiana desde la experiencia en un internado religioso. En él reflexionaremos sobre la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia a partir de una experiencia que marcó mi vida. Ingresé a un internado a los 10 años. Este era religioso. Permanecí allí hasta graduarme de undécimo. Durante estos 6 años, ese lugar no solamente fue mi colegio, fue mi hogar, mi refugio y mi espacio donde aprendí no solamente contenidos académicos, sino hábitos, valores y formas de convivir con otras personas. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana o antes. Para la ducha, teníamos únicamente 3 duchas para 50 estudiantes en cada dormitorio. Posterior a eso, debíamos tender la cama a la perfección, em, terminar de organizarnos, pasar a la capilla, desayunar y continuar con nuestras labores académicas. Todo estaba cuidadosamente organizado, los horarios, la disciplina, los momentos de estudio, los talleres, las comidas y al finalizar la jornada, nuevamente el rezo del rosario. En aquel momento, siendo una niña y más de campo, nunca me pregunté por qué la educación era así. Simplemente lo hice parte de mi vida cotidiana. Hoy al estudiar la historia de la educación comprendo que esa experiencia no era casual, sino el resultado de un proceso histórico en el que la Iglesia, el Estado y otros actores desempeñaron una parte fundamental de la educación en la construcción del sistema educativo colombiano. Esa reflexión es la que quiero compartirles hoy con las 3 preguntas orientadas. La primera, ¿quiénes fueron los protagonistas del surgimiento del sistema escolar formal en Iberoamérica y cuáles eran sus intereses? Al recordar mi paso por el internado, comprendí que muchas prácticas no nacieron allí, sino que hacían parte de la tradición educativa construida durante siglos. La disciplina, los horarios estrictos, la formación religiosa y la importancia de los valores reflejan un modelo que tuvo como uno de sus principales protagonistas la Iglesia. Durante la época colonial, la educación estuvo en manos de comunidades religiosas, que fueron los jesuitas y los dominicos. Su propósito no era únicamente enseñar a leer y escribir, sino formar personas de acuerdo a los principios del cristianismo y consolidar el proyecto político y cultural impulsado por la corona española. La escuela era entendida como un espacio para transmitir conocimientos, para fortalecer la fe, la obediencia y determinar algunos valores sociales. Cuando pienso en mi experiencia, encuentro muchas semejanzas con el legado histórico. Cada jornada comenzaba con la oración y terminaba con la oración. La disciplina estaba presente en todo lo largo del año escolar. La rutina que se llevó me hace comprender que esas prácticas respondían a una tradición educativa que buscaba formar el carácter y los conocimientos académicos. La historia nos muestra que la educación no dependió únicamente de la iglesia, que al pasar de los tiempos el Estado asumió también su papel en la organización del Estado educativo para regular los contenidos. La segunda pregunta que tenemos por acá es ¿cómo podemos usar el conocimiento histórico para diseñar políticas educativas más democráticas, alusivas y sostenibles? Después de revisar un poquito mi paso por el internado, donde recibí formación que me dejó aprendizajes valiosos que hacen parte de mi vida personal y profesional, como la disciplina, el respeto y la convivencia. Entiendo que la educación no puede quedar estática, no puede quedar ahí. Cada época plantea nuevos retos y nuevos desafíos que deben responder a la realidad de la sociedad. Precisamente la historia de la educación en Colombia muestra cómo muchos docentes y estudiantes han cuestionado modelos educativos muy rigurosos que están centrados en la transmisión pasiva de los conocimientos. Con el paso de los años surgieron las propuestas pedagógicas que promovieron la educación más participativa, crítica e incluyente, en la que el estudiante no solamente es el receptor, sino el protagonista de su propio aprendizaje. Esas transformaciones no significan rechazar lo anterior, sino reinterpretar.
Aquello que es valioso, pues se deja y se modifica lo que realmente ya no va con la actualidad. En mi caso, agradezco los hábitos adquiridos, pero considero que a pesar de ser fundamentales para fortalecer mi carácter, pienso que la educación debe brindar mayores espacios de diálogo, de participación con las familias, de fortalecer el pensamiento crítico y la formación de competencias que no eran prioritarias en ese entonces. Una de ellas es la educación financiera. Durante mi formación escolar nunca recibí nada de este tipo de educación, de cómo administrar el dinero, ahorrar, tomar una decisión financiera responsable. Considero que eso debe ser parte esencial de la educación desde la primera infancia, ya que es una herramienta vital para la vida cotidiana. Em, y que nos invite a analizar qué necesita transformar y qué realidad social, cultural y económica de nuestro país debe continuar tal cual. La tercera pregunta que tenemos es cómo podemos usar el conocimiento histórico para diseñar políticas educativas más democráticas, inclusivas y sostenibles. Después de revisar la historia de la educación, analizar mi propia experiencia en el internado, comprendo que el pasado no significa quedarnos ahí, sino nos ofrece herramientas para entender por qué nuestro sistema educativo es como es y qué aspectos necesitan fortalecerse para responder a las necesidades de educativas de la sociedad actual. Aunque mi formación estuvo marcada por la disciplina, el respeto y la responsabilidad, la solidaridad y algunos valores, todavía los aplico y los conservo en la vida personal, familiar y profesional. Esos aprendizajes constituyen uno de los mayores aportes de la educación que yo recibí y demuestra que existen elementos de los modelos tradicionales que son profundamente valiosos. Sin embargo, reconozco que las políticas educativas actuales deben responder a desafíos diferentes dependiendo la época en la que estamos. La escuela es llamada a crear personas participativas, capaces de convivir con personas que piensan, sienten y viven de manera diferente. Por eso las políticas educativas deben garantizar el respeto a la diversidad, que promueva una inclusión real y que prepare a los estudiantes para enfrentar retos sociales, tecnológicos, económicos en este siglo. La historia demuestra que la educación ha evolucionado así de una forma impresionante. En mi caso, si yo pudiera proponer un cambio a partir de mi experiencia, mantendría la formación en valores, en responsabilidad, en los hábitos, pero incorporaría temas fundamentales como la educación financiera, la responsabilidad del uso de la tecnología responsable. Finalmente, considero que la historia de la educación nos enseña que ningún modelo educativo es definitivo. Cada generación es responsable de conservar aquello que ha demostrado ser valioso y al mismo tiempo transformar lo que ya no responde a las necesidades de los estudiantes. Solo así sería posible construir una educación verdadera, que sea democrática, inclusiva y sostenible. Como conclusión, la parte del internado, para mi vivencia personal, excelente. El reflejo del momento importante de la historia de la educación colombiana se vio en su momento. Al conocer el papel de la Iglesia y del Estado y de otros actores en el sistema educativo, logré entender que muchas prácticas hicieron parte de mi formación. Hoy valoro la disciplina y todo lo que ya he dicho anteriormente, porque han contribuido a mi desarrollo personal y a mi labor profesional, pero reconozco que la educación debe continuar transformándose para responder a las necesidades de las nuevas generaciones, fortaleciendo la inclusión, la participación, el pensamiento crítico y la formación integral. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y hasta una próxima oportunidad. ¿Puedes hacerlo? No, mira, no finaliza. Ya.